La comunidad de Shepherdsville, Kentucky, quedó devastada tras una tragedia indescriptible pocas semanas antes de Acción de Gracias de 2023, cuando Tiffany Lucas, de 32 años, fue acusada de matar a sus propios hijos. La policía fue llamada a la casa por un vecino que sintió que algo andaba mal y encontró a las víctimas, Jaden y Maurice, con heridas de bala. Los hermanos sucumbieron a sus heridas en un hospital cercano y Lucas fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado. Lucas, quien se mostró sin emociones durante su comparecencia, afirmó ante los detectives que disparó a sus hijos por accidente, pero los fiscales no creen en su declaración. Ella permanece tras las rejas en la cárcel del condado de Bellet con una fianza de $2 millones mientras el caso sigue en curso. En una entrevista con la estación local WLKY, el hermano de las víctimas, Durrell Howard, dijo que la familia había informado del comportamiento preocupante de Lucas a las autoridades varias veces antes del doble homicidio. Aunque no está claro si se tomó alguna acción en represalia a las quejas, Howard afirmó que había miembros de la familia que habrían proporcionado a Hayden y Maurice un hogar más seguro y amoroso. Los seres queridos de los niños han estado presentes en todas las audiencias judiciales hasta ahora y han sido muy explícitos sobre su intención de asegurar que se haga justicia. Número 16. Michael Gargelow. Conocido como el Destripador de Hollywood, Michael Thomas Gargelow se mudó de Green Bay, Illinois, a Los Ángeles en 1998 para evitar el escrutinio policial después de asesinar a su vecina, Tricia Pacasio, de 18 años, 5 años antes. En 2001 apuñaló hasta la muerte a Ashley Ellerin, exnovia del actor Ashton Kutcher, durante un ataque frenético con cuchillo en su casa en Hollywood. Las heridas de Ellerin fueron tan graves que casi fue decapitada. Fue apuñalada 47 veces y algunas de sus heridas tenían 6 pulgadas de profundidad. Gargelow atacó de nuevo en 2005 cuando apuñaló al menos 17 veces a su vecina, María Bruno, de 32 años, en su casa en El Monte. La única víctima conocida que sobrevivió al Destripador de Hollywood es una mujer llamada Michelle Murphy, quien fue atacada por Gargelow en su casa en Santa Mónica en abril de 2008. Murphy, que tenía 26 años en ese momento, logró defenderse de su agresor. Los investigadores conectaron a Gargelow con el ataque a través del ADN en la escena del crimen y fue arrestado 2 meses después. En 2011, las autoridades de Illinois y California acusaron al presunto asesino en serie de los asesinatos de Tricia Pacasio, Ashley Ellerin y María Bruno. Los casos de California finalmente fueron a juicio 8 años después. En 2019, el jurado declaró a Gargelow culpable de todos los cargos relacionados con las muertes de Ellerin y Bruno. También fue condenado por el intento de asesinato de Michelle Murphy y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte. Gargelow aún no ha sido juzgado por el asesinato de Tricia Pacasio. No está claro cuándo las autoridades planean extraditarlo a Illinois para enfrentar la justicia en este caso que tiene más de 30 años. Número 15. Amber Andrews. Tras la muerte de su padre en 2005, Brandon Duran, de 25 años, se mudó de San Diego a Las Vegas en busca de un nuevo comienzo. En 2006 conoció y se enamoró de Amber Andrews, una tatuadora de 24 años. La pareja se casó a los 2 meses de iniciar su relación y tuvo un hijo ese mismo año. Duran disfrutaba de su papel de hombre de familia, pero a Andrews le costaba más adaptarse a una vida asentada. Quería seguir con la vida de fiesta que llevaba antes de convertirse en esposa y madre, lo que generó problemas en su relación. Tras 4 años de matrimonio se divorciaron. Duran obtuvo la custodia total de su hijo y se mudó de vuelta a California, mientras que Andrews regresó a su ciudad natal, Meeker, Oklahoma. Un año después, Andrews apareció de repente en San Diego y le dijo a Duran que quería arreglar su relación. Duran accedió a intentarlo de nuevo y viajaron a Oklahoma con su hijo para visitar a la familia de Andrews. Se suponía que solo estarían fuera una semana, pero Duran no regresó a California. Su familia ya estaba recelosa de la decisión de volver con Andrews, dado el historial conflictivo de la pareja, y pronto empezaron a temer lo peor. Poco después de la desaparición de Duran, un hombre llamado Van Embrough contactó a las autoridades y dijo que su amigo de la infancia, Justin Hammer, le había pedido ayuda para deshacerse de los restos desmembrados del desaparecido.
Enblom inicialmente pensó que Hammer estaba bromeando, pero descubrió lo contrario cuando llegó a la propiedad y vio grandes cubos llenos de sangre y cemento. Los investigadores pronto descubrieron que Hammer estaba saliendo con Andrews. Durán desconocía la relación y la pareja había conspirado para atraerlo a Oklahoma con la intención de matarlo para que Andrews obtuviera la custodia de su hijo. Los cubos con los restos de Brandon fueron encontrados en un estanque en la propiedad de Hammer, y tanto Hammer como Andrews fueron acusados de asesinato en primer grado. Hammer afirmó que Durán había llegado a su propiedad y había pateado su puerta principal tras amenazar con enviar a miembros del club de motociclistas bandidos tras él. El acusado insistió en que había actuado en defensa propia, pero el jurado no se dejó convencer por su versión de los hechos y lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Andrews también mantuvo su inocencia, pero fue condenada por el mismo cargo y ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 14. Daniel Wozniak. Cuando Julie Kibushi, de 23 años, fue encontrada asesinada en el apartamento de su amigo Samuel Eliezer Samher en Costa Mesa, California en 2010, la policía inicialmente creyó que Hare la había matado y había huido. Las autoridades lanzaron una búsqueda sin saber que Hare, un miembro del ejército y veterano de guerra de 26 años, también había sido asesinado. Los investigadores pronto descubrieron que un adolescente local había estado usando la tarjeta de cajero electrónico de Hare para retirar dinero de su cuenta bancaria. El joven dijo que Daniel Wozniak, un actor en apuros y vecino de Hare, le había dado la tarjeta y le había instruido que retirara el dinero. En ese momento, Wozniak estaba en bancarrota, a punto de ser desalojado de su apartamento y trabajaba solo a tiempo parcial. También estaba comprometido con una mujer llamada Rachel Mae Buffett, por lo cual estaba desesperado por conseguir dinero para financiar su luna de miel. Después de enterarse de que Hare había ahorrado $62,000 de su paga de combate por su servicio en el extranjero, Wozniak decidió matarlo para acceder al dinero. Disparó a Hare en un teatro en la base conjunta de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de los Alamitos. Luego usó el teléfono de Hare para atraer a Kibushi al apartamento de la víctima, donde la apuñaló hasta matarla. Wozniak inicialmente negó cualquier participación en los asesinatos, afirmando que Hare había llegado a su apartamento y confesado haber matado a Kibushi. Después de no convencer a los investigadores de que había ayudado a Hare a escapar pero no había tenido un papel directo en el crimen, Wozniak admitió haber matado a las víctimas y llevó a la policía a los restos desmembrados de Hare en una reserva natural en Long Beach. A pesar de confesar los crímenes, se declaró no culpable de los cargos de asesinato en primer grado. El caso se alargó en los tribunales durante los siguientes 5 años antes de finalmente ir a juicio en 2016. Wozniak fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte, aunque probablemente cumpla cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a una moratoria indefinida en las ejecuciones en el estado de California. Rachel Buffett afirmó no saber nada sobre los crímenes de su prometido, pero fue atrapada mintiendo a la policía sobre ciertos detalles del caso que los investigadores sabían que ella conocía. Sin embargo, continuó manteniendo su inocencia, incluso después de ser acusada de ser cómplice después de los hechos. Los jurados se alinearon con el argumento de la fiscalía de que Buffett mintió a las autoridades para proteger a Wozniak. Fue sentenciada a 32 meses de prisión. Número 13. Tiffany Ain Cole. En julio de 2005, Tiffany Ain Cole, de 23 años, su novio Michael James Jackson y sus cómplices Alan Wake y Bruce Nixon viajaron desde Carolina del Sur hasta la casa de Carol y Reggie Summer en Jacksonville, Florida, amigos de la familia de Cole desde hacía mucho tiempo. Wade y Nixon fueron a la puerta principal y pidieron usar el teléfono. Los Summer, que en ese momento tenían 61 años, los dejaron entrar sin sospechar nada. Armados con una pistola de juguete que parecía real y cinta adhesiva, los hombres ataron, amordazaron y vendaron los ojos de la pareja para luego comenzar a buscar objetos de valor y documentos financieros en la casa. Después de saquear la casa, Wade y Nixon obligaron a los Summer a meterse en el maletero del Lincoln Town Car de la pareja y condujeron hasta una zona boscosa remota en el sur de Georgia, mientras Cole y Jackson los seguían en otro vehículo.
Tiffany Cole y Bruce Nixon actuaron como vigilantes al borde de la carretera, mientras Michael James Jackson y Alan Wade enterraron vivos a los Summer en una tumba que había sido cavada 2 días antes en previsión del crimen. Los investigadores rastrearon rápidamente a 3 de los sospechosos a través del uso de las tarjetas de cajero automático de las víctimas y los arrestaron bajo sospecha de asesinato. Bruce Nixon cooperó con las autoridades y los llevó a la ubicación de los cuerpos de los Summer. Se declaró culpable de un cargo reducido de asesinato en 2º grado y recibió una sentencia de 45 años de prisión. Michael James Jackson, Alan Wade y Tiffany Cole llevaron sus casos a juicio y fueron declarados culpables y sentenciados a muerte. En 2017 obtuvieron nuevas audiencias de sentencia después de que entrara en vigor una ley que requiere veredictos unánimes del jurado en casos de pena de muerte. Jackson fue sentenciado nuevamente a muerte, mientras que Wade y Cole recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 12. Roland Lee Haskell Jr. El 9 de julio de 2014, Ronald Lee Haskell Jr. irrumpió en la casa de su excuñada Katie Stay y su esposo Steven en el condado de Harris, Texas. Cuando la pareja se negó a decirle dónde estaba su exesposa, Haskell le disparó a ellos y a sus 5 hijos. Todos los miembros de la familia murieron excepto uno. Haskell huyó del lugar en el coche de la familia, mientras la víctima sobreviviente, Casey D. Stay, se hizo la muerta hasta que él se fue. Luego llamó al 911 y advirtió a las autoridades que Haskell planeaba ir tras otros familiares. La policía lo detuvo antes de que pudiera llegar a las casas de los padres y el hermano de su exesposa fue acusado de asesinato capital. Durante el juicio de Haskell, la fiscalía lo acusó de llevar a cabo un esquema de venganza deliberado y despiadado. Argumentó a favor de la pena de muerte. La defensa basó su caso principalmente en la salud mental de Haskell, afirmando que el acusado escuchaba voces que le decían que cometiera los asesinatos. En septiembre de 2019, el jurado declaró a Haskell culpable de todos los cargos. Durante la audiencia de sentencia el mes siguiente, la defensa instó al jurado a imponer una pena de cadena perpetua, lo que obligaría a Haskell a pasar sus años restantes reflexionando sobre sus acciones. Argumentando a favor de la pena de muerte, la fiscal Lauren Barr describió a Haskell como un monstruo manipulador, egoísta, narcisista y que elude la culpa, y lo acusó de fingir enfermedad mental. Fue sentenciado a muerte por inyección letal y permanece en el corredor de la muerte, esperando una fecha de ejecución. Número 11. James Phelps y Timothy Norton. Cassidy Rainwater, de 33 años, fue reportada como desaparecida a finales de agosto de 2021, después de haber sido vista por última vez en la casa de James Phelps, de 58 años, en el condado de Dallas, Missouri, más de un mes antes. Un agente visitó la residencia y habló con Phelps, quien le dijo que había permitido que Rainwater se quedara con él mientras se estabilizaba. Phelps afirmó que Rainwater había dejado su casa en el vehículo de alguien en medio de la noche después de hablar sobre mudarse a Colorado. Unas semanas después de que comenzara la investigación sobre el paradero de Rainwater, el FBI recibió fotos perturbadoras de la mujer desaparecida, incluyendo una en la que aparecía parcialmente vestida en una jaula y otra en la que estaba atada a un dispositivo de grúa típicamente utilizado para procesar animales de caza. Otras imágenes mostraban el desmembramiento y evisceración del cuerpo de Rainwater. Tras confirmar que las fotos fueron tomadas en la casa de Phelps, los agentes lo arrestaron bajo sospecha de asesinato. Obtuvieron una orden de registro para la propiedad, donde encontraron carne humana en un congelador, huesos desechados, el dispositivo de grúa y dispositivos electrónicos que contenían mensajes de texto entre Phelps y Timothy Norton, de 56 años, sobre sus planes para asesinar a Rainwater. Phelps se negó a hablar con las autoridades, pero Norton confesó haber ayudado a su amigo a matar a Rainwater. Le dijo a los agentes del FBI que sostuvo las piernas de Cassidy mientras Phelps le ponía una bolsa en la cabeza y la estrangulaba. Luego ayudó a Phelps a llevar el cuerpo de Rainwater a la grúa, donde, según los fiscales, los hombres trabajaron juntos para desmembrar sus restos. Ambos fueron acusados de secuestro y asesinato. Se declararon no culpables. Durante una audiencia judicial para Phelps, Norton testificó que buscaban posibles víctimas juntos en línea y en un Walmart local. Más tarde afirmó que él y Phelps mataron a Rainwater porque pensaban que ella les había robado.
En 2023, Phelps aceptó una declaración de culpabilidad bajo el principio de Alford por el cargo de asesinato, lo que significaba que mantenía su inocencia, pero reconocía que la fiscalía tenía un caso lo suficientemente fuerte como para condenarlo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Norton se declaró culpable de asesinato en primer grado y también recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su audiencia de sentencia dijo que las cosas simplemente sucedieron y se torcieron. También afirmó que merece morir y está preparado para eso. Número 10. Nicholas Bratcher. En octubre de 2022, el teniente Dustin DeMont, el sargento Alex Hamsey y el oficial Alec Lurato respondieron a un reporte de disputa doméstica entre dos hermanos en una residencia en Bristol, Connecticut. Al llegar al lugar, los tres oficiales ordenaron a Nathan Bratcher que levantara las manos y saliera de la casa. Un momento después fueron emboscados por el hermano de Nathan, Nicholas Bratcher, de 35 años, quien estaba vestido de camuflaje y escondido en los arbustos con un AR-15. Bratcher abrió fuego contra los oficiales, matando a Hamsey, de 34 años, y a DeMont, de 35. Lurato, de 26, resultó herido con los disparos, pero logró escapar de la línea de fuego. Devolvió el fuego, matando a Nicholas en el lugar. Los investigadores creen que Nicholas atrajo a los oficiales a la residencia con la intención específica de dispararles, pero no saben por qué. Tampoco están seguros de si Nathan Bratcher estuvo involucrado en el plan siniestro de su hermano, y aún están tratando de averiguar qué llevó al tiroteo. Según testigos, los Bratcher estuvieron involucrados en un altercado en un bar local esa misma noche. Nicholas Bratcher, conocido por ser un fanático de las armas, alborotador y un bebedor empedernido, supuestamente tuvo una pelea con Nathan después de ser expulsado del establecimiento. Otros mencionaron que Nicholas fue a la escuela secundaria con el sargento Hamsey, pero las autoridades aún no han aclarado si esto es cierto o tiene algún significado en el caso. A finales de 2023, las investigaciones de la Policía Estatal de Connecticut y de la Oficina del Inspector General estaban en curso. Número 9. John Jessup. Cuando Claire Applewhite, madre de 3 hijos de 47 años, dejó de responder repentinamente en febrero de 2022, una amiga preocupada contactó a su padre, quien fue a verla a su casa en el pueblo inglés de Coulson Bassett en Nottinghamshire. La encontró inconsciente, con heridas de arma blanca en el cuello y el pecho, e inmediatamente intentó reanimarla. Applewhite murió a causa de las heridas. Los investigadores rastrearon el crimen hasta su reciente exnovio, John Jessup, de 26 años. La pareja se había conocido a través de una aplicación de citas unos 6 meses antes y se habían separado menos de una semana antes del asesinato debido a las preocupaciones de Applewhite sobre la diferencia de edad de 21 años entre ambos. Jessup fue vinculado al asesinato a través de imágenes de vigilancia capturadas por la cámara de seguridad de un vecino. Otras pruebas revelaron que había recorrido en bicicleta 17 millas desde su casa en Newark hasta la escena del crimen, deteniéndose para comprar un pastel en el camino. Según los fiscales, cometió el horroroso acto de violencia porque no podía aceptar que su relación con la víctima había terminado. Después de asesinar a Applewhite, Joseph regresó en bicicleta a Newark y salió a beber con unos amigos. Según informes, no mostró remordimiento durante la investigación y se negó a hablar con los detectives. Jessup nunca se ha disculpado por sus acciones, incluso después de haber sido declarado culpable del asesinato de Applewhite y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 17 años y 8 meses. Número 8. Cody Lewis Campbell. En abril de 2020, Darlene Solis, de 33 años, abrió las puertas de su casa en Houston a su exnovio, Cody Lewis Campbell, de 34 años, quien acababa de terminar un trabajo de construcción en Utah y necesitaba un lugar temporal donde quedarse hasta decidir su próximo paso. Solis estaba saliendo con alguien nuevo en ese momento, pero quería ayudar a su ex, con quien había tenido una relación intermitente durante 3 años. Un día, estando solos en el apartamento, Campbell le disparó a Solis con una pistola calibre 40, disparándole 4 veces y matándola en el lugar. Cuando el padrastro de Solis, que trabajaba como ayudante del sheriff del condado de Harris, descubrió su cuerpo, Campbell ya había huido. Los investigadores lo localizaron en la casa de su madre en Carolina del Norte, donde se estaba quedando después de abandonar su coche en una tienda Walmart local.
Campbell se vio aún más implicado en el crimen al compartir detalles sobre la escena del crimen que no se habían hecho públicos con un testigo, quien transmitió la información a las autoridades. Fue acusado del asesinato de Solis y extraditado a Texas, donde su caso fue a juicio en abril de 2023. Describiendo el crimen como un acto de violencia doméstica sin sentido, la fiscal del condado de Harris, Kim Ogg, acusó a Campbell de matar a Solis sin ninguna razón. Aunque los detalles específicos sobre lo que llevó al tiroteo puedan nunca conocerse, el jurado se puso del lado del Estado y declaró a Campbell culpable de asesinato. Fue sentenciado a 40 años de prisión con obligación de cumplir al menos 20 años antes de ser elegible para libertad condicional. Número 7. Taylor Parker. Regan Simmons Hancock, de 21 años, estaba casi en el 8º mes de embarazo en octubre de 2022 cuando una mujer a la que consideraba su amiga la apuñaló más de 100 veces y la golpeó con un martillo en un intento de robarle a su bebé no nacido. Fue encontrada cubierta de sangre en su casa en New Boston, Texas, al mismo tiempo que la policía detenía a su asesina, Taylor Renee Parker, de 29 años, por exceso de velocidad. Ninguna de las víctimas sobrevivió y Parker finalmente admitió que había atacado a Simmons Hancock después de afirmar inicialmente que ella era la madre del bebé y que había dado a luz al costado de la carretera. En realidad, la madre de 2 hijos no podía tener más niños, pero tenía miedo de perder a su novio. Durante 10 meses previos al asesinato de Simmons Hancock, Parker fingió un embarazo, publicando actualizaciones falsas en las redes sociales e incluso organizó una fiesta de revelación de género. La acusada se declaró no culpable de asesinato capital, a pesar de su confesión durante el interrogatorio. Durante el juicio de Parker en octubre de 2022, los fiscales buscaron la pena de muerte, mientras que la defensa intentó evitarla. Finalmente fue declarada culpable y sentenciada a muerte. Número 6. Jeffrey Buchanan. Una tarde de marzo de 2021, la policía de York, Massachusetts, respondió a una llamada sobre un hombre que fue visto golpeando a una mujer detrás de una gran roca en Short Sands Beach. Los oficiales llegaron para encontrar a Rhonda Petelena, de 35 años y madre de 3 hijos, inconsciente con heridas contundentes en la cabeza. Había sido golpeada hasta la muerte por su pareja, Jeffrey Buchanan, de 33 años, quien fue captado en videos de vigilancia de negocios cercanos acercándose a la víctima por detrás y golpeándola repetidamente en la cabeza con una roca. Tras su arresto, Buchanan dijo a los investigadores que había perdido el conocimiento y no recordaba haber matado a Petelena, quien lo había llevado a Short Sands porque quería que él viera su playa favorita. Buchanan tenía un largo historial de abusar de Petelena y otras mujeres. Había cumplido una condena de 2 años de prisión por agredirla y negarse a dejarla salir de su casa. Se declaró no culpable del asesinato de Petelena por razón de locura, argumentando la defensa que estaba experimentando una crisis psiquiátrica marcada por delirios y paranoia en el momento del incidente. Los planes para un juicio se enfrentaron a grandes retrasos mientras Buchanan se sometía a 2 evaluaciones psicológicas y solicitaba una tercera. Pero sus intentos de demostrar su incompetencia no se sostuvieron y finalmente se fijó una fecha de juicio para finales de marzo de 2024, más de 3 años después de la muerte de Petelena. En un giro inesperado, Buchanan negoció un acuerdo con los fiscales pocos días antes de que comenzara el juicio y se declaró culpable de asesinato. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Número 5. Ethan Broad. Destiny Avery, de 19 años, fue reportada como desaparecida en el condado de Clyde, Minnesota, por sus amigos y familiares a principios de abril de 2020. La policía visitó el apartamento que compartía con su compañero de cuarto, Ethan Broad, de 27 años, en la ciudad de Moorhead, donde encontraron una sierra ensangrentada con tejido humano y un contenedor con una gran cantidad de sangre en el garaje. Dentro de la residencia, los investigadores encontraron evidencia de sangre que alguien había intentado limpiar. Durante el interrogatorio, Broad confesó haber golpeado a Avery en la cabeza con una tubería de metal y haberle cortado la garganta, afirmando que la joven había intentado atacarlo primero. Desmembró el cuerpo de Avery con una sierra, colocó las partes en bolsas de basura y las arrojó en un contenedor cercano.
El cuerpo de la joven fue recuperado en un vertedero local y Broad fue acusado de asesinato. Las autoridades también acusaron a Brandon Epstein, de 35 años, Andrea Payne, de 27 años, y David Erno, de 23, por ayudar a encubrir el crimen. En mayo de 2021, Broad se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 30 años y medio de prisión. Andrea Payne y David Erno se declararon culpables de ayudar a un delincuente y fueron sentenciados a libertad condicional. Brandon Epstein aceptó una declaración de culpabilidad bajo el principio de Alford por ayudar a un delincuente y también fue sentenciado a libertad condicional. Número 4. Lauren Pacienza. La renombrada entrenadora vocal Barbara Meyer Gustern, de 87 años, estaba tranquilamente en una acera de Manhattan en marzo de 2022 cuando una completa desconocida la llamó perra y la empujó al suelo. La anciana golpeó su cabeza contra el concreto, causando una gran herida sangrante y un traumatismo cerebral severo. Gustern permaneció consciente el tiempo suficiente para dar a la policía una descripción de su atacante, pero su condición empeoró rápidamente y murió a causa de sus heridas 5 días después. La sospechosa, Lauren Pacienza, de 26 años, había estado bebiendo vino con su prometido esa noche en celebración de su próximo matrimonio. Hizo un berrinche cuando los empleados los echaron del Chelsea Park al cierre y procedió a maldecir, gritar y arrojar su comida a su prometido. Pacienza dejó el parque y salió a la acera, donde se encontró con Gustern y descargó su ira en la anciana indefensa. 2 semanas después del ataque, las autoridades acusaron a Pacienza de homicidio involuntario. Dio historias contradictorias sobre el incidente e incluso intentó afirmar que había chocado accidentalmente con Gustern. A pesar de sus intentos de minimizar su papel en la tragedia sin sentido, Pacienza finalmente se declaró culpable del cargo de homicidio involuntario. Esperaba recibir una sentencia de 8 años de prisión según los términos de un acuerdo de culpabilidad, pero el juez le impuso 6 meses adicionales, criticando a la acusada por sus repetidos fracasos en no asumir su responsabilidad por sus acciones. Durante su audiencia de sentencia, Pacienza emitió una disculpa llorosa pero breve, antes de ser empujada por su abogado a decir más. Durante su segundo intento de expresar remordimiento, la condenada dijo que nunca debería haber empujado a nadie y que estaba muy arrepentida. Será elegible para libertad condicional en 2029, pero podría permanecer tras las rejas hasta noviembre de 2030. Número 3. Calvin Crew. Para ganar un dinero extra y ayudar a mantener a su familia, Christy Spicusa, una madre de 4 hijos de 38 años, trabajaba por las noches como conductora de Uber en el condado de Allegheny, Pensilvania. En lo que comenzó como un turno nocturno normal en febrero de 2022, recogió a un cliente de 22 años llamado Calvin Crew. Aproximadamente 10 minutos después de iniciar el viaje, Crew apuntó con una pistola a la cabeza de Spicusa. Le agarró la coleta y le ordenó que siguiera conduciendo. Se puede escuchar a Spicusa suplicando por su vida en una aterradora grabación capturada por su cámara de tablero. Ella le dijo a su captor que tenía una familia en un aparente intento de hacerle reconsiderar sus acciones. Crew respondió que él también tenía una familia y nuevamente instruyó a Spicusa a seguir conduciendo. Le dijo a la aterrorizada conductora que mientras hiciera lo que él decía, todo estaría bien. Después de aproximadamente 1 hora y 15 minutos de viaje, Crew se adelantó y arrancó la cámara de tablero, terminando el video. El vehículo de Spicusa fue encontrado abandonado 1 día y medio después. Unas horas más tarde, un repartidor descubrió su cuerpo en un área boscosa. Había sido disparada. Su teléfono móvil y la cámara de tablero fueron eventualmente encontrados tirados a lo largo de 2 diferentes carreteras. Durante la investigación, la policía descubrió que Crew había accedido a la aplicación Cash App de Spicusa después de tomarla como rehén. Fue acusado de asesinato, robo y manipulación de pruebas. Los abogados de Crew han luchado para impedir que la fiscalía busque la pena de muerte, pero hasta ahora no han tenido éxito. Según las actualizaciones más recientes sobre el caso, los fiscales siguen decididos a mantener la pena de muerte sobre la mesa. La fecha del juicio estaba programada inicialmente para enero de 2024, pero el caso parece estar en curso.
La novia del sospechoso, Diana Mullen, ordenó el viaje de Uber para él la noche de la muerte de Christie. En algún momento durante el viaje, Mullen supuestamente envió un mensaje de texto a Creel diciendo que ella no iba a ir a la cárcel si los atrapaban. Ella no ha sido acusada en relación con el caso. Número 2. Brian Johnson Jr. En enero de 2016, Robert Banks, de 31 años, fue atraído a una casa en Lakeland, Florida, bajo el pretexto de un negocio de drogas. Allí fue recibido por 5 agresores, incluyendo a los 3 hijos de su reciente exnovia, quienes lo golpearon brutalmente con sus puños y una tubería de metal. Banks intentó huir por una ventana, pero no logró escapar de sus captores. La golpiza y tortura continuaron hasta que Banks murió. Los hermanos Brian, Nathan y Anthony Johnson llevaron a cabo el horrendo ataque con la ayuda de un amigo de la familia, Michael Gunn, después de que su madre acusara a Banks de haberla agredido. Tras asesinar a Banks, los Johnson llamaron a su padre, Brian Johnson, quien los ayudó a transportar el cuerpo al condado de Sumter. Rociaron los restos con gasolina y les prendieron fuego, pero no lograron encubrir el crimen. Los hermanos Johnson, su padre y Michael Gunn fueron todos condenados en relación con el asesinato. El señor Johnson se declaró culpable de ser cómplice después del hecho en un caso de asesinato capital, manipulación de pruebas físicas y abuso de un cuerpo humano muerto. Recibió una sentencia de 8 años de prisión a cambio de sus declaraciones de culpabilidad. Nathan Johnson fue sentenciado a 75 años de prisión debido a su edad en el momento del homicidio, mientras que Brian Johnson, Anthony Johnson y Michael Gunn fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 1. Bailey Boswell y Audrey Trail. Ansiosa por volver a las citas tras una larga batalla contra la depresión, Sydney Love, una empleada de 24 años de una ferretería, planeó encontrarse con una mujer llamada Audrey, a quien había conocido en Tinder en noviembre de 2017. La cita fue bien y las mujeres planearon verse de nuevo unas noches después. Love desapareció después de salir de su casa en Lincoln, Nebraska para su segunda cita, lo que llevó a su familia y compañeros de trabajo a reportarla como desaparecida. Su coche estaba en el camino de entrada. Sus pertenencias habituales, incluyendo su bolso y gafas, también se encontraron en la residencia. Los investigadores pronto descubrieron que el teléfono de Love había emitido su última señal en la casa de Audrey, cuyo verdadero nombre es Bailey Boswell, y su novio mucho mayor de 51 años. La policía no encontró ninguna evidencia en la propiedad, que tenía un fuerte olor a detergente. La pareja no estaba presente cuando las autoridades visitaron el lugar, lo que llevó a los investigadores a sospechar que Boswell y Trail habían huido. Mientras tanto, en un video en redes sociales proclamando su inocencia, Boswell afirmó que había dejado a Love en la casa de un amigo después de su cita. 2 semanas después de la desaparición de Love, Boswell y Trail fueron arrestados en un motel en Branson, Missouri, y detenidos por un caso de fraude no relacionado. 5 días después, un equipo de búsqueda encontró los restos desmembrados de Sydney a lo largo de una carretera de grava a aproximadamente 1 hora en coche de donde vivía la pareja. Había sido cortada en más de una docena de pedazos y descartada en bolsas de basura junto a esposas, cuerda, un collar de perro y otros artículos fetichistas. Después de negar inicialmente cualquier implicación en el asesinato de Sydney, Audrey Trail afirmó que la había estrangulado accidentalmente durante un trío con él y Boswell. Pero dio versiones contradictorias y tanto él como Boswell fueron acusados de asesinato, disposición indebida de restos humanos y conspiración para cometer asesinato. Durante el juicio, varios testigos testificaron que Trail y Boswell querían grabar un snuff film de ellos torturando y matando a alguien. Los fiscales acusaron a la siniestra pareja de atraer a Sydney a su muerte aprovechándose de su deseo de compañía y de su naturaleza confiada. Ambos acusados fueron declarados culpables y Trail fue sentenciado a muerte, mientras que Boswell recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracias por ver. Si pudieras retroceder en el tiempo y evitar que una figura histórica o cualquier otra persona naciera, ¿a quién elegirías y por qué? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.